los días pasan cosas. Aumentan los precios, cierran los negocios, se crean y se modifican nuevas leyes. Pero, ¿quién te cuenta realmente cómo te afecta? No se trata de entender solo lo que pasó, sino por qué. El análisis provincial, nacional e internacional de la política y la economía y cómo afecta esto tu día a día. Hola, ¿cómo están, gente? Buenas noches. Nos encontramos en otro programa de La Pizarra del Consultor. ¿Cómo están? Voy a presentar, a saludar, obviamente, a mi equipo. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, ¿cómo andan todos? Nuevo horario. Qué lindo encontrarnos acá, martes 21 horas. Sí, ¿no? Qué lindo, ¿no? Me Fresquito, encanta, la sí. noche, muy Ya relax. listo para cena, todos en su casa, nos pueden ver tranquilos, volviendo Sí. del trabajo. Te volviendo al trabajo, la facultad. Sí, día todo el largo. día. Sí. Presentarte. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo va Ceci? ¿Cómo va Mariana? ¿Cómo va Muy todo el bien. equipo? Excelente martes, ¿no? Tiene un tinte como de primavera. Ya estamos como Olés sí entrando, los inciensos de la Pachamama, ¿viste? Como Ajá. que tenés de todo ahora, ¿no? Con el tiempo que se da, se presta. Excelente. Excelente. Sí. Me alegro. ¿Cómo estás, Javier? Saludarte. Buenas, ¿cómo están, chicas, chicos? ¿Cómo están? Buen martes, bueno, nuevo horario y nuevo día también, Sí. porque bueno, este programa es un éxito, entonces Es un éxito. Nos la gente llueven nos quiere los ver. fans. Tuvimos que quiere agregar ver. un día más. Tuvimos que agarrar un día más porque no nos alcanzaba, así que Ya. nada, acá muy Nos contento van a de tener poder. que ver seguido. La cara. Pero encima, vos Muy sabés contento que de poder ¿o verlos. no? me hace matar de risa porque justo hoy fue, viste, la peluquera y me dice, te vi en Canal 7. Ah. Marianita dice, te vi en Canal 7. Digo, ahora sos famosa, te encanta. Yo soy influencer. Vos aparte. tenés que pedir ahí canje. Ya, Ay, no. hay que empezar claro. a pedir canje, chicos, ¿no? ¿Quién te peinó? Ay, Ceci, hoy estoy la peinada la peluquera de mi por- familia, la Gachi, una genia, ¿viste? Ah. Le pedí hacerme las No, mandale un cejas. beso, Ceci. Sí. Mandale Eso dijo que nos va a saludos, estar sí. viendo, va a estar participando Mostrá ahí. tus cejas divinas. Ah, Muy bien. Almuerzan hoy. hoy con la señora Mirta Legrand. Ah, Ah, sí, tenemos que Cecilia hacer un día una Martínez. presentación Sí. así, ¿no? sí, sí, teníamos que hacer una vez, ¿no? Totalmente, Bueno, para que nos sí, conozcan el próximo- más. el próximo Quemarnos programa. en vivo, chicos. Bien, Mari, consultarte, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que vos siempre decís, tu palabra favorita, que es la coyuntura política. ¿O no? Es verdad. Análisis de la coyuntura Análisis de política. coyuntura política. Tápate Sí, con siempre. porque- Jurídica. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto que está sucediendo en el PJ. Hay elecciones el 30 de agosto. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso y sobre todo lo que va a pasar, chicos, que es una revolución el 6 de agosto que tenemos, ¿no? Sí. Este debate en el Nuevo debate Congreso. sobre el proyecto de ley de inviolabilidad de la tierras. propiedad privada. Ah, es que es Exacto. largo el título. Es largo. Es largo Sí. y bueno, me parece interesante que lo traigamos a colación, ya que justo se junta con lo del Mundial, ¿no? O sea, mucha bandera de las Malvinas son Argentina y bueno, ahora vamos a ver qué tan argentinos Sí, somos sí. y qué va a pasar el 6 de agosto. Entonces me parece muy interesante que hablemos, que abramos un poco el debate, ¿no? Y que Sí. escuchemos también a los oyentes, a los que nos están mirando, qué opinan sobre esto. Que es un tema bastante, Sí. Javi, bastante importante, Ujú. porque creo que la sociedad desconoce el tema, más que sesionaron justo cuando estaba pasando el Mundial, entonces la gente Claro, conocía, sí. después Pasó fue como desapercibido. un boom. No hubo Claro. quórum, digamos, Sí. en ese momento. Sí, sí. Sí, bueno, y en ese marco, sin entrar en detalles, digamos, todavía, Sí. han habido muchas modificaciones, digamos, a este proyecto o a esta modificación de la ley de tierras rurales. Y justamente hoy, hace minutos, digamos, de una conferencia de prensa, la presidenta del Senado, Sí. Patricia Bullrich, hablando, digamos, de algunas modificaciones que quizás hace unos días, digamos, se hablaba de una liberación total, digamos, a la compra, es decir, que no había un porcentaje, digamos, Claro. como es actualmente, que es el 15%, sino estableciendo ya ahora un 25%, obviamente poniendo un límite y bueno, Sí. haciendo algunas modificaciones también ahí, Mm. obviamente con el fin de buscar el consenso de los bloques, De los bloques. otros Claro. bloques, también bloques que Sí. por ahí son dialoguistas y demás, y bueno, y teniendo en cuenta también, como vos decías, Mari, la marcha que se va a dar el jueves, Sí. ¿no? Ujú. Se necesita 37 votos, digamos, Sí. para que salga esta ley que no queremos que Sí, salga. yo creo que acá la disputa Sí, no sé si igual no- está dividido para mí. Sí, ¿eh? está dividido, O sea, está muy dividido. creo que, bueno, hay que poner Desgraciadamente. un paño frío sobre la cuestión porque hay un sector
Yo no puedo decir mayoritario porque hay que ver quiénes son los que apoyan esta ley. Obviamente son los que apoyan el oficialismo y los sectores dialoguistas, porque ¿a qué alegan ellos? De que gracias a esta ley, personas de afuera o el extranjero va a poder invertir, va a poder usar los recursos racionalmente y entre otras cosas. Pero bueno, eso lo va a Pero es pasar, un dato, por ejemplo. Sí, No, porque ese es un dato. un dato, pero yo a ese dato, por ejemplo, que planteas, Miguel, que es verdad que mucho se habla. Sí. De la parte de la Actualmente la ley de tierras rurales dice de que un extranjero puede comprar hasta un 15%, ¿no? Bien. De ese Sí. 15% actualmente, lo que actualmente, digamos, está en manos, digamos, de extranjeros es menos del 5%. Ok. O sea que Ujú. tampoco existe, si vos decís, bueno, ya llegó al tope el 15%, entonces necesitamos habilitar más porque hay más extranjeros que quieren, o empresas, personas jurídicas, que quieren comprar, digamos, para, no sé, poner su industria, para generar empleo, etcétera, etcétera. Ujú, sí. Pero no existe esa necesidad porque todavía no se ha cubierto ni el 5% del total. Incluso hay un mapa que no llegué a pasárselo para que la proyectemos, ese? en donde habla, digamos, específicamente Lo cuáles son buscamos. las provincias en las cuales, bueno, se ha avanzado más en esto, ¿no? En la venta, digamos. Sí. Pero tampoco está esa necesidad. Entonces, como que nosotros nos preguntamos, ¿no? En el marco de este debate, decimos, ¿cuál es la necesidad que tiene el gobierno nacional de Pero, llevar adelante pero yo esta creo que modificación? pasa también por el tema de que el oficialismo, o sea, el gobierno nacional, piensa que hay mucha regularización, o sea, en el sentido de que hay mucha limitación por parte de las inversiones extranjeras para poder invertir acá. Entonces, saca esta ley flexibilizando todo directamente. Sí, que era la idea en un principio, Sí, digamos. entonces, Bueno, flexibiliza ya que estamos todo en y el ya tema, no existen hablemos los del tema porcentajes. directamente. Bueno, porque vamos ya al tema, adentramos. pero antes de ir al tema, nosotros planteamos preguntas para la audiencia para Sí. que participen, porque Sí. es un tema bastante polémico, así que Mari o Javi, no sé quién puede leer Mari. cuáles eran las preguntas, Mari, que la audiencia vaya y A vote. ver, esperen nos que interesa. denme 5 que las busco, pero vamos, están planteadas en YouTube, nos pueden ir siguiendo, nos pueden ir viendo y las vamos a Pueden ir. todavía participar Sí. de las preguntas que estamos ahí. Ahí yo había visto una pregunta A ver. que habíamos dejado, digamos, antes de comienzo el programa, que dice, ¿debería cada provincia decidir sola cuánta tierra estratégica se vende al Exacto. exterior? Tenemos 4 votos que hablan, digamos, de personas que están de acuerdo y personas que no están de acuerdo, Bien. digamos, ¿no? Y la segunda pregunta que teníamos al respecto, Sí. que era también relacionado con este tema, habla acerca de... Si la decisión queda, perdón, acá la tengo. Sí. Si la decisión queda en manos de tu provincia, Ujú. ¿confías en que se va a cuidar la tierra y el agua o va a abrir la puerta o la ventana hacia que venga gente de afuera a tomarlo? Que es algo, Ujú. chicos, que pasa en Jujuy, ¿no? Yo Sí. justamente hablábamos con Ceci, como charlando, tomando un café el otro día, y decíamos eso, qué irónico que en Jujuy estemos festejando todo el mes de agosto la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? Es nuestro ritual hacia la tierra, hacia el amor, el agradecimiento. Lo hacemos todos los años, eso es algo muy milenario que se hace. Entonces, esa es la ironía que decimos. Estamos vendiendo, tenemos el litio, se está vendiendo en Jujuy, hay muchas empresas chinas instaladas acá. Sí. Entonces, ¿no creen que hay un poco de contradicción en todo esto? ¿Qué es lo que decidirá nuestro gobierno en base a esto? Bueno, la ley, perdón que te interrumpa, Sí. habla de que las provincias van a decidir Sí, por exacto. cuenta propia, ¿no? De Exacto. cómo se va a administrar los recursos y cómo va a ser la Eso es lo que venta, quiere en el teoría si gobierno. sale. Porque el gobierno nacional lo que pretende también es que Bien. todas las provincias se adhieran. Mire, ahora tenemos Ahí en está. pantalla las Buenísimo. preguntas, las consignas de hoy, para que puedan participar y saber nosotros también, Vos, digamos, qué es Miguel, lo que ¿cuál es opinamos. tu... ¿Confías, no confías? ¿Estás de acuerdo o no estás de Yo en acuerdo? un programa dije que las cosas que tengan que ver con los recursos y la Naturales. explotación de la tierra, el agua, los recursos naturales, ¿no? Sí. Yo estoy en contra y totalmente en Totalmente, contra. porque en todos los países se de la cuidan explotación. los recursos Sí. naturales. ¿Por qué nosotros los ofrecemos? Aparte, Porque- les tiro otro dato. Los municipios que superan el límite legal son 36 municipios, o sea, ya en todo el territorio. Si bien es menos del 5% del territorio nacional, pero es mucho. Son 36 municipios que ya están superando, digamos, el límite. Claro, lo que y ofrece. sobre Sí. todo municipios de la Patagonia, digamos. Exacto, en la Y Patagonia. algo que surgió y que fue, digamos, se dio en gran medida en los años 90, 2000, ¿no? Que Ujú. tiene que ver justamente con este gobierno también que había en aquel momento, que promovía, digamos, estas ideas de, bueno, como el actual gobierno, ¿no? Sí, Nacional. de vender, digamos, Y tierras como por ahí del para, país. para contarles un poco,
lo que se dijo en la conferencia de prensa de recién es que en un momento se hablaba de liberar completamente, es decir, no se establecía un tope, se eliminaba el tope del 15% actual y se dejaba a la libertad de, no sé, vender, digamos, Sí, a ver, todo el libre. país. Sí, Claro. que una locura, ¿no? Una locura. Es una locura. Y ahora, digamos, el proyecto del oficialismo plantea subir el límite al 25%. Sí. Después, respecto de la ley anterior, también se establecía que tenía que ser el 15% local, municipal, es decir, no podía ser más del 15%, no sé, por ejemplo, de San Salvador o de Jujuy, Ajá. no podía ser tampoco el 15% más de la provincia de Jujuy y tampoco podía ser el 15% a nivel nacional. Sí. Eso se modifica, obviamente elevándose al 25%, pero se elimina lo del municipio y queda a nivel provincial y nacional, es decir, que en un municipio entraría, digamos, en el cálculo del 25% a nivel nacional. También Bien. en su momento se planteaba de que sea el 25% a nivel nacional, digamos, ¿no? O sea, que en Jujuy, por ejemplo, vos podrías, de alguna forma, vos Sí, podrías comprar sí, todo sí, sí. Jujuy, Ujú. Jujuy ya cubre el 25% Sí. y no, entonces se establece que a nivel provincial también tiene que ser ese 25%. Ok. Pero Bueno. municipal no, es Municipal decir no. que tranquilamente se podría cubrir ese 25% con un municipio entero, si se quiere, ¿no? Si se quiere. sí. Claro. Porque eso se modifica. Y después de otra de las modificaciones también que se hablaba mucho en su momento acerca de la soberanía, ¿no? Decir, bueno, va a Sí. venir Estados Unidos o algún país, no sé, Los Australia, qué sé yo, países más Inglaterra. poderosos del mundo. Sí, incluso países que Sí. ya tienen, digamos, hay una estadística que tampoco la trajimos ahora, que habla de cuáles son los países que en porcentaje, digamos, tienen propietarios extranjeros de esos países. Ah, mira. Total, Pero- que siempre son los subdesarrollados, porque ustedes creen que Estados Sí. Unidos Sí. va a poner en venta algún recurso natural, no, los cuidan a capa y espada, Sí, los super exacto. protegen con leyes, con todo, y nosotros, ¿qué? Y respecto de esa modificación que se hablaba en un momento de que Estados Unidos, por ejemplo, o algún Estado nacional podía venir y comprar, también se habla de la incorporación de una cláusula que prohíbe específicamente que los estados Sí. puedan ser propietarios de tierras, digamos, de acá de nuestro país. Por lo cual no podría, por ejemplo, Estados Unidos o Inglaterra u otro país venir y como con su personalidad jurídica comprar Sí. tierras rurales acá en nuestro país. Pero sí se permite aquellas empresas que tienen poder de decisión o poder económico, por ejemplo, una empresa, una sociedad anónima, en la cual tiene manejo de directorio o de economía o finanzas, digamos, que maneja también y que forma parte del Estado, lo puede hacer, pero tiene que tener una autorización tanto del gobierno nacional como también del gobierno provincial, por ejemplo, Claro. en caso de que sería en Jujuy, ¿no? Sí. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, esas, digamos, son como las modificaciones, por lo cual es son modificaciones grandes, teniendo en cuenta lo que se hablaba hace unos días de que no iban a haber límites, también de que esto de O sea, la se pérdida de hablaron la muchísimas soberanía. cosas, Sí, pero sí. empiezan a haber cláusulas. Sí, porque incluso respecto de Sí. lo de Estados Unidos también se hablaba y decía, ¿por qué Milei quiere llevar adelante el proyecto? Y mucho se hablaba y se decía de que, bueno, Trump hace poco dijo que quería comprar Groenlandia, digamos, ¿no? Sí. Entonces, Que no Sí. quiere comprar Trump. entonces Todo. se hablaba de esto, decir, bueno, Groenlandia capaz y que, Canadá. y bueno, y ahora con esta Bien. cláusula se elimina, digamos, Ahora, ese- Javi, te hago una pregunta y le hago pregunta a todos. Ujú. Que nosotros venimos analizando. La gente vota, mire, sabiendo qué proyectos, en teoría, porque ya venía mencionando cuál iba a ser su gestión de gobierno, ¿verdad? Que era esto de eliminar el Estado, achicar el Estado, la propiedad privada, bueno, lo que nosotros ya conocemos y creo que la sociedad también. Ujú. Entonces, ¿por qué ahora a la gente le asombra que digamos, que se proyecte este proyecto de ley y dice, bueno, no comparto, pero a la misma vez los votó y sabiendo que iba a pasar esto porque sabía la gente, ¿no? Y también nosotros hicimos un análisis estadístico donde la gente está conforme con este gobierno, con las políticas de este gobierno, Ujú. independientemente de la economía, ¿no? También de las medidas políticas. Entonces, ¿qué pasa? Es que, Estamos a ver, hablando de dos realidades, de una gente que se indigna y otra gente que lo votó y está conforme. No, y además Chicos, hay gente que también está de acuerdo con Sí, esta bueno, medida porque yo- cree en el discurso de que esto va a traer inversiones al país y va a Claro. contribuir al desarrollo, por Yo ejemplo. también pienso algo similar a Javi. Es decir, la gente creo que prima mucho la economía. Y en este país, digamos que la economía es muy volátil y relativa. A veces estamos bien, a veces estamos mal o a veces estamos mucho peor. La gente cree que con un título como esta ley y que digan, ¿no?, los sectores oficialistas, esto viene a promover la inversión. Gente, que no los engañen.
acá van a venir, invertir, generar trabajo, qué es lo que falta y muchas cosas más. Entonces la gente que apoya a este gobierno o que apoyó con el voto anteriormente, Sí. todavía le sigue dando el aval por ese rótulo, ese título o ese enunciado que el gobierno nacional comunica. Pero es como dice Cecilia, tenemos una Argentina dividida donde todavía hay personas, creo yo, que defienden la soberanía del país cuando hablamos de esta ley. Igual yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí, o sea, obviamente. a ver, cuando se dieron el tema de las elecciones, que nos vamos a adentrar también hablando del PJ, no hay una oposición fuerte. Entonces también el voto fue muy voto... Fue voto odio, chicos, no sé. Fue un voto castigo. Voto castigo, que lo que llaman, porque creo, o sea, es lo mismo, digamos, hablar de una inversión extranjera que puede generar puestos de trabajo genuinos que extranjerización, digamos, de tierra, que sea cuando se trata de recursos estratégicos, de la venta de nuestros recursos. Yo creo que ahí hay una diferencia clave en eso, ¿me entendés? Porque todos, lo mismo, a ver, llevando acá nuestra tierra, es verdad que nosotros estamos vendiendo litio, sí, se venden grandes cantidades de litio, en Bolivia también lo hacen, en el Salar de Uyuni se está vendiendo litio, pero ¿cuánto realmente nos queda a nosotros? Y ustedes saben el estado o cómo queda la tierra y cómo queda para las comunidades, sobre todo, sí, que tenemos también hay en que nuestro saber salar. cuánto de la riqueza que se extrae en ese lugar Exacto. se reparte, Claro. porque hay que Sí. repartir ¿Cómo queda la también. comunidad de la conta? porque tenemos, a ver, esto propaga enfermedades, va a haber Sí. mayores cánceres, porque es así, el agua se contamina, o sea, hay muchas cosas que creo que no se están teniendo en cuenta y que lo venden tan ligeramente que la gente, si en verdad son minoría, porque son comunidades pequeñas por ahí que están como más alejadas, nosotros tenemos en La Puna, bueno, en el Salar, pero muchas comunidades viven de eso actualmente, no solo del turismo, sino también de otras actividades. ¿Cuánto queda realmente para ellos? Digamos, ¿por qué la voz de ellos está apagada? ¿Se las escucha? ¿Qué es lo que tienen? Yo que trabajo en la docencia y he visto montones de trabajos que hablan solamente de esto, de Olaroz, de todo lo que está ocurriendo, son muchas las consecuencias negativas que remarcan la gente de las comunidades, ¿no? Que lo viven en carne viva eso, digamos, de la extracción de litio, de todo Del lo que está agua, de la ocurriendo. utilización del agua con el tema del litio. Exacto. Entonces, para mí es como hilar muy fino y creo que justamente es eso lo que no se está viendo, lo que no se está mostrando, porque no conviene obviamente mostrarlo, Ujú. pero hay muchas cosas de fondo que están invisibilizadas, ¿me entendés? Entonces, al salir esta ley, ¿qué pasa con nuestra tierra? No es con la tierra, con la gente, ¿qué pasa con nuestros recursos naturales? ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? Creo que eso se debatió, ¿te acordás, Miguel, cuando había audiencia pública? Hablamos del tema de Por el tema glaciares. del glaciar, sí, que vos mencionabas que cómo iba a afectar esto, ¿no? En cuanto Y al aparte- agua, y vos te oponías a esta ley, me Hubo acuerdo. mucha polémica con el tema de la ley Claro. de glaciares. Porque muchos especialistas hablaron. Y claro, porque todo pasó por la Cámara de Diputados, que fue Exacto. lo más controversial. E incluso cuando se aprueba la ley, muchos sectores ambientalistas sobre todo, Sí. y bueno, y otros que también apoyan, digamos, este tema de que no hay que vender el agua, Ujú. firmaron una petición Sí. para que esta ley sea derogada o que la decreten inconstitucional, que vaya a la Corte Suprema. Ujú. Es decir, hay un fuerte apoyo todavía sobre el tema de la ley Sí, de glaciares. total. Y para mí sigue vigente. Sí, Y esto viene aparejado con esta nueva ley y con el RIGI, que también lo tratamos. El Sí, RIGI y también el lo Super RIGI, tratamos. que también ya se viene. Sí. O sea, todo tiene que ver con la venta, digamos, de la Argentina de alguna Sí, forma, sí. si alguno lo quiere ver así. Bueno, yo lo veo así, esa es mi opinión. Entonces, Vos, Javi, te No, yo hago creo esta que en pregunta. realidad, Pero te hago esta pregunta, sí. mira. Vos que conocés más de la cancha de la política, para vos, ¿qué tiene que pasar, digamos, para que el oficialismo llegue a un acuerdo para que haya quórum? Para vos, Ujú. porque vos conocés más, digamos, en tema de la política, pero te digo, estás más adentrado que nosotros. Y en realidad, bueno, hay muchos sectores, incluso el radicalismo, digamos, que tiene sectores, digamos, que son dialoguistas, digamos. Por lo general, la UCR se caracteriza en todos los gobiernos en apoyar quizás iniciativas que creen realmente que van, digamos, en beneficio de la nación, en este caso, hablando a nivel nacional, ¿no? Yo lo concibo de esa manera, muchos lo pueden plantear, digamos, de, bueno, tibios, menos tibios, porque también es una realidad Sí. que el Congreso funciona, de que, bueno, es un proyecto que lo hace Milei,
yo, como lo hace Milei, yo soy oposición, voto en contra. Pero quizás el proyecto es bueno. era bueno, digamos. Pasó Sí, en la gestión sí. de Macri, pasó Sí. en la gestión de Alberto Fernández, donde el radicalismo también apoyó iniciativas de Alberto Fernández que eran consideradas que servían para las provincias, para fortalecer el federalismo, bueno, etcétera. En este caso, digamos, para mí la flexibilización que se dio hoy, digamos, con lo que yo pude ver, va a generar, digamos, ahí que algunos bloques no se sientan tan presionados a la hora de tomar esta decisión, y también mucho va a tener que ver la movilización que va a suceder en Buenos Aires. Que va a ser masiva. Claro, o sea, porque se está convocando montones tal de... cual, porque hay senadores, digamos, Sí. que ven, digamos, la consecuencia política que puede llegar a tener para su figura o para su Sí. sector, para su provincia. Entonces también eso va a condicionar, digamos, y vamos a ver cómo sucede esta movilización, y quizás haya algún que otro, digamos, que... Sí. Pero esta flexibilización no se dio de por sí sola, porque seguramente que esta flexibilización se dio ya con el acuerdo de algunos senadores que dijeron, bueno, yo voto, pero que haya un límite, o yo voto, pero que también sea el 25%, por ejemplo, en las provincias, no a nivel nacional, Claro. como se planteó también, por ejemplo, al inicio del día se plantea el 25% a nivel nacional. Y ahora a la noche ya se habla del 25% a nivel nacional y también a nivel provincial. Entonces estas modificaciones Sí. no son casuales, No digamos, son ¿no? casuales. Son porque ya tienen, Tiene digamos, como un esa voto- presión. Claro, ya tienen un voto más de algún senador con estas modificaciones. ¿Sabes que por se qué te hicieron ahora. pregunto? ¿Cómo va a jugar el tablero de las provincias? Porque te acordás lo que pasó en tema del Mundial de Malvinas, todos empezaron a sentir ese sentimiento patriótico, y sí. entonces Sí. yo creo que los senadores también, y tienen como esa presión, Hay una de presión, claro, de la sociedad, que dicen, tengo que votar en Sí. contra, porque si no los mismas, digamos, sus mismos provincias los va a liquidar, los va a matar, entonces dicen, no, vamos a ir en contra. Pero yo creo como que por esa presión, si no, hubiese sido diferente la votación. Por eso te preguntaba vos, que conocías más la cancha, ¿qué pensás si va a haber con esa presión, si se va a dar el quórum o no? Muchos analistas yo veo que dicen que no se va a dar el quórum El por quórum. esto. No, para mí el quórum está. Incluso quizás esta modificación que se hizo hoy da pie, digamos, a que se dé el quórum. Ahora si se darán los votos dentro del recinto, yo que, por ejemplo, hace pocos años, digamos, trabajé con una diputada nacional, la verdad que la cuestión, vos cuando entras al recinto incluso decís, hay quórum, entras y Sí. uno no va, o hay quórum y se vota, y estás convencido de que se vota y después no se vota, No se digamos. Sí. Pero esto tiene que ver, no hay ninguna cuestión oscura, son arreglos y acuerdos políticos, Exacto. digamos, que Eso mismo. del consenso, del no Exacto. consenso, Sí. más allá que uno esté de acuerdo o no de la ley, ¿no? Sí. Porque muchas veces por ahí, viste, que se habla de acuerdos políticos y mucho lo ve como algo oscuro. Ah, ¿qué han acordado? Tal cual. No, pero en realidad son acuerdos políticos que existieron en la reforma del 94 en la Siempre. Constitución Ujú. toda la vida. Y Total. yo, digamos, celebro que existan esos acuerdos. Ahora, Claro. Exacto. que esté en contra de la ley, que la ley en realidad, como en este caso, perjudique. No sé si perjudica, pero lo que pasa es que no es claro. Claro. No es claro para qué, porque vos decís, bueno, el 15% ya de extranjeros tiene título propiedad de nuestro país, necesitamos que se amplíe. No existe, entonces es como que vos decís, hay algo detrás que no nos están diciendo. Entonces, Exacto, hay algo y de hay fondo hay algo que no detrás de cierra, fondo, y además exacto. también sucede de que los quienes compran, digamos, de estas zonas, como vos decías, Sí. son ricas en minerales, Total. en recursos En naturales, recurso en el hídrico, agua, sí. Total. ¿no? Sí. Entonces, Chicos, convengamos que en Venezuela lo que pasó, a ver, ¿por qué Trump se quiere adueñar de Venezuela? Porque hay petróleo, no Cuba. le interesa a Venezuela, es mentira de que él, o sea, ¿me entienden? Todo atrás hay un trasfondo de recursos naturales siempre en juego. Bueno, es lo que yo también te comentaba la vez pasada. La vez pasada, ya hace programas anteriores. El día que llega a haber guerra, una nueva guerra, y sea acá en Latinoamérica, que los países latinos estén involucrados, Por van a ser Dios. por los recursos naturales. Exactamente. Sobre todo por el exactamente. agua, porque en todo el mundo el agua escasea. Sí. Y nosotros somos fuentes ricas. Muy rica. Sí, y Argentina sobre todo, digamos, es el Edén de todos los países. Total, totalmente. Es lo que dice Mari, digamos. Sí. Los poderosos, los países poderosos quieren los recursos que tenemos nosotros, lamentablemente. Sí, así que un tema bastante para debatir, para analizar, y bueno, lo trajimos acá en la pizarra de consultor porque el jueves nomás vamos a ver qué está pasando, y el Sí. viernes también vamos a hablar, que nos parece bastante importante. Vamos al segundo tema, Ujú. ¿sí? Chan, chan, chan. Bueno, ¿Querés? hablemos un poquito del PJ, ¿no? ¿Qué pasó? Ya que estamos hablando de los sectores Ya que Javi partidarios, hablaba de- del Congreso, cómo juegan, ¿no? Los Javi que hablaba partidos de los pactos ahí. del Congreso. Sí. acuerdos, no Bueno. pactos. Bueno, acuerdos, acuerdos, pactos, acuerdos son políticos. sinónimos.
A ver, Bueno, Ceci, empieza vos con el PJ, Bien, bien, que la tenés bien. más clara. A ver, Sí, sí. contanos un poco. Vamos a ver lo que pasó con la crisis del PJ. En los diferentes medios de comunicación estaban mencionando que se habían presentado listas, pero estas listas tenían irregularidades, o sea, que no cumplían con lo que se pedía en el estatuto, en la carta orgánica en sí. Entonces, eran como irregularidades que ya se desconocían porque eran partidos ya tradicionales, que venían presentando listas. Entonces, digamos que parecía que... No sé si era con una intención o no, eso obviamente es debatible, pero no se aceptó, obviamente que quedó afuera, era mucha gente que estaba inscripta en la lista pero que no estaba afiliada. ¿Cuántas listas Claro. son? En realidad creo que hay dos listas que predominan, la celeste y blanca y la generación valiente. Claro, sí. Que ya sabemos, digamos, quiénes son los que representan cada sector. Y bueno, que yo había leído ayer en una noticia de que la celeste y blanca había quedado impugnada por cometer irregularidades y ahora estaba la generación valiente, digamos, a la cabeza, o la que por ahí hegemonizaba un poco el tema de las elecciones que se vienen dentro del PJ, que son el 30 de agosto. 30 de agosto. Sí. Igual ya el Bueno, PJ pero venía así. si queda, digamos, invalidada la otra lista, que es la celeste y blanca. Pero hay Celeste y otras blanca. listas también. Claro, hay o otras sea, estas, listas. digamos, las más fuertes. Claro. Yo he visto, bueno, sí, no quiero Sí. equivocarme, pero yo he visto que solamente están las dos y que esto, bueno, o quizás sí, es verdad, las dos más fuertes, y si queda invalidada esta lista celeste y blanca, quedaría todo el camino para la generación valiente. Claro, algo así sería, porque los afiliados que tengan que ir a votar van a tener una sola lista, entonces Y van a no, tener... claro. Aparte No, ya si queda conocen una sola a lista, los se candidatos autoproclama, de la digamos, lista. no hay elecciones. Exacto, no claro. hay elecciones. Yo creo que hay un dato duro, así Ajá. va de la realidad, que es que con o sin intervención, el justicialismo no gobierna, chicos, hace más de 10 años, digamos. Bueno, pero hay que analizar el contexto de cómo se da esta intervención, porque fue ya 3 años de la Sí. intervención De del Aníbal. PJ a nivel nacional, que bueno, son las el mismas caras que partido, perdón, todo, el pero son partido las que en mismas algún caras. momento gobernaba Jujuy, llega a elecciones en un contexto, digamos, también de crisis, porque todo esto se da en una crisis de cambio de gobierno. Sí. Y bueno, el PJ versus el Frente Cambia Jujuy en su momento, se debatía, digamos, la gobernación y todo, perdió el PJ y ya después de eso ya no pudo recomponerse, ahora vino Milei, mucho peor, se dividió, se crearon fragmentaciones del partido, cada uno responde a ciertos representantes, Cristina, bueno, ya sabemos que ya está presa, Sí. el peronismo no se puede, digamos, estructurar o unir. Y sabemos que el peronismo, como yo había comentado también la vez pasada, es una máquina gigante, es Sí. un leviatán. Totalmente. O sea, si ellos van unidos, obviamente que van a ganar las elecciones. Pero existe diferencias ideológicas, Sí. desacuerdos de representación, ya no la quieren a Cristina No, al frente. Para mí, obviamente hay muchas cuestiones, pero muchas de estas tienen que ver con cuestiones personales o individuales, digamos, ¿no? En realidad es la lógica de todos los partidos políticos, en todos los partidos políticos sucede, en todos los partidos políticos hay unos que tienen pensamientos más socialdemócrata, más Sí, obvio. de derecha, Más de izquierda o de derecha. Exacto. Totalmente. Sucede en el peronismo, sucede en todos. todos los partidos Sí, tal políticos, cual. incluso en los de Milei, digamos, muchos que se han ido, que por ahí tenían pensamientos más de centro derecha, centro izquierda, ¿no? Y que quizás se unieron a la Libertad Avanza por estas cuestiones incluso internas, como Sí. sucede acá en Jujuy, porque tenemos un diputado nacional que pertenecía al peronismo, pero sin ánimos de irnos de tema. Como decía Miguel, la fragmentación del peronismo a nivel nacional incluso se da ahora, por ejemplo, que Cristina plantea esto de que también ella quiere ser candidata, está con cuestiones judiciales ahí, para ella poder ser candidata. Hay muchos dirigentes políticos del peronismo a nivel nacional que no están de acuerdo con esto, incluso vos podés Exacto. discutir con peronistas que están de acuerdo con Cristina Kirchner presa, otros que no están de acuerdo con Cristina. Ahí está dividido como la cámpora y aquellos que siguen, digamos, a la... Tal cual. Y acá en Jujuy sucede lo mismo. Y como decía Miguel, en ese sentido, yo digo, bueno, uno de estas 2, 3 listas que hay, o no sé cuántas listas hay bien, quiere presidir el peronismo. ¿Pero con qué fin? Me pregunto yo. ¿Cuál es el fin? Porque Sí. si vos No hay querés, no algo sé, ganar claro. o tenés un proyecto político para gobernar Jujuy, por ejemplo, bueno, tienen que unirse todos, Sí. porque solos ya quedó en evidencia que Ya no pueden llegar a ningún Pero lugar. es importante recalcar que el presidente actual, hasta el día de hoy, la oposición más fuerte que tiene es Cristina. Cristina la nombra cada rato. Sí. Y es muy inteligente lo que está haciendo para creo mí que más Cristina, de de Cristina recurrir... Kicillof. Incluso Bueno, la miden Cristina pero con Milei los en las cuca, o sea, elecciones que él vive vienen. hablando de eso, o sea, y Cristina al apelar para mí a un
tribunal como la ONU, porque la ONU no puede decidir. A ver, la ONU hace puede. 10.000 años dice Argentina que se siente a debatir. debatir La ONU lo que puede el hacer tema es de la brindar Malvinas Argentina. recomendaciones nada Exacto, más. da recomendaciones. No puede hacer Pero más. a ella la posiciona como una presa política. Ella Sí. está buscando para mí ganar esa figura. Porque, a ver, está con abogados que lo defendieron a Lula, que apeló a lo mismo. Y Lula hoy es presidente de Brasil, ¿entienden? O sea, y está por la reelección. Entonces, para mí, o es como que es lo que está buscando ellos, digamos, de la imagen de ser la perseguida, es muy inteligente. Por Sí, Dios, es pero muy yo ahí inteligente. en ese punto un poco disiento en el sentido de que así como Cristina, digamos, no sé, ¿no? Genera mucho voto peronista, el peronista, Sí. bueno, kirchnerista también y demás. Hay mucha gente que no la quiere. Total, Entonces, al totalmente. ponerse ella en la contienda electoral, No le da O- votos y le da más al otro. Y eso claro, sí fue- o fragmenta, digamos, Sí. porque Kicillof, por ejemplo, Divide que es más. uno de los candidatos, Sí. queda en tercer lugar, Sí. digamos, Claro. ¿no? Y la realidad es que yo pienso hoy un Milei, Cristina, yo lo veo No. difícil. Yo no digo que no tracciona, y lo Ujú. hizo durante... Pero Cristina hoy en día Kicillof. está muy en boga y siento yo que no traccionaría y no ganaría una contienda electoral por la imagen tan negativa que tiene, digamos. Yo y lo esa- veo desde y ese esa punto de pregunta, vista. por ejemplo, Cristina Bien. o Kicillof representan, digamos, el PJ. Para vos, ¿cuál va más a los ideales del PJ tradicional? Porque son dos figuras fuertes que van en contra, digamos, están peleados. Sí, pero va a suceder lo Interesante mismo que pregunta. pasó con Alberto Fernández, digamos, porque Pero- Cristina quería hacer algo, pensaba algo, y Alberto Fernández quería y pensaba Sí, otra otra cosa. Yo me cosa. acuerdo Sí. bien. ¿Un peronismo me acuerdo bien de tradicional eso. hoy en día? ¿Cómo? Para Sí. mí el peronismo tradicional Murió. creo que no murió, está durmiendo para mí. O sea, en el sentido que Para mí sí murió, lo han ya está. descansado al, Para mí, a a los ver, ni ideales siquiera del vino, PJ. lo tuvimos de invitado a Guillermo Zapag Zapag. hace unos programas atrás y tampoco supo responder qué Claro. queda del peronismo original. Para mí todavía existe. Para mí existe, estoy de está, acuerdo ahí como yo te conmigo. digo, durmiendo, descansando. ¿Por cuántos Sí. años? Porque, Está porque el contando peronismo ovejitas. se ha nutrido de otras ideologías, se ha nutrido de otros Bueno, pero ya se partidos. nutre la otra ideología, no es Este- el tradicional. Claro, por eso te digo, se va Y no es desvirtuando raro la un idea peronista de un liberal partido. ahora. Claro, por eso le digo, mire, el tradicional para mí ya murió, ya está, ya no hay Porque- líderes así. No, es verdad, líderes como Perón ya no existen. O que ¿entendés? sigan exactamente su doctrina, tampoco creo, Pero no porque sé. es como que yo pienso, a veces estas cuestiones Pero partidarias se ¿quién? va ¿Cuál es? Decime desvirtuando. cuál sigue la doctrina original de algún partido político. Nadie. O sea, todo ha ido cambiando. Sí, todo fue cambiando de Parte acuerdo también al de contexto. captar Ni eso de siquiera- los partidos no solo el políticos es aceptar peronismo, eso, ¿no? exacto. Porque si vos no aceptás Porque- que tenés en tu partido ¿cómo gente vamos que a piensa de una forma exacto. o de otra, se te van. Claro, obviamente, Claro, sí. y aparte todo, O o arman sea, un nuevo todo partido. tiene que ir evolucionando con el cambio, porque cómo vamos yo me preocuparía de que exista gente que piensa como hace 20 años atrás, como 10 años atrás. Claro. O sea, eso es preocupante. Entonces También- vos crees que esa es en la problemática de por qué la gente no va y se afilia al PJ, No sé porque si el- yo, muchísimo, Yo, ¿por qué no mirá, se afilia? yo ¿Por qué entonces? concuerdo Para mí con la gente una no de se las... afilia porque no hay alguien, Sí. como en Hagamos su otra momento fue encuesta. Cristina, yo miré hablando del peronismo, que Sí. como Cristina que los encauce a todos No iba a hablar del tema, debajo chicos. de tal cuestión, ¿no? O sea, no hay un liderazgo fuerte ni a Claro. nivel provincial ni a nivel nacional. Sí. Entonces Igual- surgen todas las cuestiones individuales porque no hay alguien que encauce, digamos. Yo eso. concuerdo Entonces, con esta frase que escuché muchas veces, sectores tradicionales y hegemónicos a veces. Hay que volver a las bases. Porque en las bases está la necesidad de la Sí. gente, porque por eso también salieron victoriosos mucho tiempo. Y hoy, Sí. como yo te digo, se desvirtuó todo, cambiaron muchas cosas. Y a veces el partido en sí se volvió otra cosa, ¿entendés? Pero bueno, es como dice Javier también, falta un liderazgo que diga, esto va a ser así, Sí. nosotros vamos a hacer esto, tenemos este proyecto, tenemos estos candidatos, vamos a recorrer las calles, vamos a trabajar con las comunidades, con la gente. Entonces, bueno, capaz que decís... Pero che, igual, a ver, ¿qué partido está organizado hoy en día? No, a nivel claro. nacional no existe, No, el no PRO no existe. existe, No existe. la Libertad Avanza nunca existió, mm. el radicalismo está Bueno, pero de ahora- la misma ahora vemos manera, cómo el se están peronismo de la moviendo misma un manera, poco, ¿no? ahora que haya más peronistas, sí es verdad, Ujú. pero están todos fragmentados, Sí. digamos. Siempre No hay está una la- conducción No. nacional de ningún partido político ¿Y eso a qué tradicional. crees que se y debe, no. Javi? Y no, para mí se da también porque si nosotros nos podemos ver ahora los políticos de ahora, o sea, la dirigencia política actual ahora, surge más el individualismo, ya no hay un Sí. pensamiento social. Vos Totalmente. cuando ves los candidatos que incluso les va bien y que les va bien en las encuestas, son los candidatos que están solos, que van y que hacen reel,
que no esa dirigencia o esa que antes, viste, era la foto de mientras más somos en la foto, mejor. Ahora es como que vos vas solo. Entonces, para mí surge más este individualismo político individual y que obviamente, digamos, no tiene un proyecto social comunitario de un partido político tradicional, digamos. Claro. Entonces, es más, ahora es como el partido político tradicional está mal visto, ¿no? Y, viste, incluso muchos se cubren a través de asociaciones, ¿no? Yo me gustan los perros, me gusta la política, voy y hago una causa acerca de las mascotas o lo ambiental y empiezo a hacer políticas desde mi fundación, desde mi asociación, digamos. Claro. Porque no me quiero ver manchado con un partido político porque no, el partido político está mal por la casta, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, por eso entonces surgen más las cuestiones individuales. Hoy tenemos, no sé, a Bullrich como una referente política, a Milei, a Cristina, bueno, a Kicillof. Bueno, ahí tenemos a Macri, a Brinkman, que dijimos que viene bastante potente, Bregman, ¿no? Bueno, pero si nosotros nos podemos ver, ya prima más el personalismo, digamos, de la figura, más que el partido político. En cambio, antes era, yo soy peronista, voto al peronista, yo soy radical, voto radical. Hoy en día no, digamos. Hoy en día está la figura muy, la cuestión política está muy individualizada. O votás uno y votás a todo el partido, como hablamos, ¿te acordás de que cómo ganó el Partido de la Libertad Avanza? Fue que todos votaron a Milei, la figura de él, sin saber con qué llegaba todo su equipo. Y pasa lo mismo ahora. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la pregunta al concejal Martínez, le preguntamos qué pensaba él sobre sus compañeros que se van a candidatear para gobernadores y nos dijo, la verdad que no sabía, pero ¿cómo no sabes? No, y además vos te das cuenta que cuando hablas no quiero hablar del concejal, pero en general, ¿no? Sí. Cuando por ejemplo, la Libertad Avanza, cuando tiene que defender un proyecto nacional, no sabe cómo defenderlo y cada uno dice cosas totalmente distintas, porque justamente no hay una unificación del discurso tampoco, digamos. ¿Por qué? Porque para mí no está ese liderazgo y esa bajada de línea que tienen que tener todos. Vos en sus momentos agarrabas en el gobierno de, no sé, Cristina Kirchner, agarrabas una diputada nacional de Buenos Aires, un diputado nacional de Jujuy, y los dos seguían el mismo discurso, porque existía, digamos, ¿no? esa bajada de línea y ese discurso de defensa del proyecto, digamos, ¿no? En cambio, actualmente no vos lo vas a escuchar a un concejal de la Libertad Avanza que dice algo que está totalmente en contra de lo que dice Milei, digamos. Y un diputado provincial que dice algo que está en contra hasta lo que dice Milei, yéndose más lejos todavía, y lo va a escuchar Milei que está en contra. Entonces, como que no hay una unificación. Claro, que no sabes entender, y bueno, eso pasa también cuando se forman, digamos, un partido donde tienen diferentes ideologías, que también hemos preguntado al candidato. Así que bueno, chicos, mensaje, vamos a leer la audiencia. Hay un mensaje que quiero leer, perdón, hablando para cerrar un poco de esto de Jorge, que nos manda un mensaje que dice que es un mito que en Jujuy el peronismo unido gana elecciones. Hoy poco menos se ofrece como un socio a media de otros espacios que sí vienen gobernando. Dice que hoy, para él, ¿no? Hoy el peronismo es la principal fuerza electoral. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Qué más? Eso lo plantea. ¿Y podemos ver un poco de las encuestas? A ver, si la pones, a ver cómo van esas encuestas. Sí, estamos con temas, viste, bastante polémicos. Cuando tira la carne, viste. Sí, y por ahí, hasta que veamos la encuesta, también había visto hoy una nota de Milei que hablaba acerca de los salarios de los empleados estatales nacionales, digamos, ¿no? O docentes también. Sí, sí. ¿Escuchaste lo que dijo el de prensa? ¿Quién? Siufi, el vocero provincial. El vocero provincial. Sí. ¿Qué dijo? La parte de prensa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que habló del tema del paro docente y dijo, y sí, es normal que vaya a manifestar porque la gente... Mira, a ver, ahí seguimos con el tema. Sí. ¿Quién las quiere leer? A ver. Bueno, a ver, dice... la primera pregunta, ¿confías en que se va a cuidar la tierra y el agua o va a abrir la puerta a la venta? Tenemos, digamos, un 100%. No confío, o sea, la gente no confía, chicos. Y la segunda pregunta dice, ¿debería cada provincia decidir sobre solo una cuenta, ¿qué dice? Solo una cuenta de tierra estratégica decidir sobre la cuenta de tierra estratégica se vende al exterior. O sea, decidir sola, digamos, cuánta tierra estratégica se vende al exterior, claro. Y miren, el 80% dice que no. Sí, el 80%. Bueno, lo que nosotros también considerábamos que la gente iba a votar así, iba a pensar para mí así. hay una cuestión de soberanía y también de autonomía de las provincias. Por una parte yo digo, qué bueno, me parece bien que en cada cuanto a la autonomía, que cada provincia tome su decisión, pero también deja al azar
la cuestión política de que mañana viene un gobernador y quiere Vender vender todo. todo, Sí. y entonces Entrar hay- en esa crisis de la federalismo. soberanía nacional tiene que tener sus propias Pero- restricciones, pero también exacto. está bueno que hay iniciativas que dan mayor autonomía a las provincias, que me parece que garantiza el verdadero federalismo. Totalmente, Pero bueno, ahí exactamente. ¿viste? Ay, es que te entiendo tu punto, ¿no? Es como por eso que sí. por ahí, viste que a veces si vos debatís estos proyectos, a veces le puede encontrar un mínimo de Sí. debate y vos decir, quizás esto es Seguro. bueno, que cada provincia, porque nos garantiza como autónomos y no que desde Buenos Aires nos manden, digan cómo Claro. tenemos que administrar nuestros recursos. Pero es que Pero- pasa también por lo constitucional, ¿no? Porque hacia la Constitución Nacional, ¿qué es lo que dice? Y como vos lo dijiste, las provincias conservan su autonomía. Entonces se administran por cuenta propia, tienen una constitución provincial y establecen qué es lo que sí, qué es lo que no. Hasta si quieren pueden adherir a la ley nacional o no adherirla. Sí. Por eso es mucho, Exacto. depende de los intereses que también corren de atrás de cada provincia. No, o pero, del gobierno pero el nacional. planteo que hizo Javi está muy bueno, Eh, porque ¿qué pasa si viene sí. elegimos un gobernador que Hay está re que loco ver. y te vende todo? Claro, o ¿verdad? sea, No, ahí es está como esta que cuestión. es muy bueno el debate, ¿no? Que trae a colación. Sí. Está Tal esa cual. cuestión también. Y es verdad, digamos, que las provincias tienen la propiedad, digamos, de los recursos naturales provinciales, ¿no? Pero quien también administra la cuestión de los recursos naturales es el gobierno federal, digamos, ¿no? Total. Entonces, en ese caso es por eso que tenemos RIGI. ¿Por qué tenemos RIGI nacional y RIGI provincial? Porque hay tributos que son a nivel nacional, tributos que son a nivel provincial, entonces ahí, digamos, también entra la cuestión propia, ¿no? Pero a mí me Ujú. parece bien a veces proyectos que le dan más poder, si se quiere, a las provincias o, Claro, o más libertad. autonomía, Claro, exacto. le da más posibilidad de tomar decisiones Sí. acerca de, y vos decís, sí, Sí. ¿quién mejor para poder determinar qué es bueno o no Exacto. para la provincia que nosotros mismos, digamos? Entonces, Claro. por parte a veces está bueno, pero viste, es como algo para debatir Sí, y no sacar hay así muchas como cosas se también saca que ahora, debatir. que se quiera aprobar. En y- cuanto a lo que pasa también en el norte, o sea, nosotros somos muy ricos en recursos naturales, pero tenemos los sueldos más bajos del país Justo en iba el a NOA. eso, justo iba a eso. Sí. Entonces, son muchas cosas para debatir. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde va? Todos vivimos del Estado. ¿Qué pasa? Porque acá el mayor empleador que tenemos en Jujuy es el Estado. Bueno, yo ahí El mayor tengo generador. también otro dato. A ver. a ver. Dato de ¿De color. dónde primero? Fuente. No, fuente, No. fuente Fuente de los No se deseos. revelen las Fuente- fuentes, Javi. fuente Del yo. doctor, ahí No, a ver, Javier a ver. Paniagua. no, A ver. pero esto que ya decían referido a los salarios, digamos, Exacto, ¿no? sí. Viste que si bien el salario en Jujuy, digamos, obviamente que no alcanza, hoy en día ningún tipo de salario alcanza, pero yo por ahí tuve varias posibilidades en los últimos años de, bueno, capaz que muchos, ¿no? Bueno, cada uno por ahí da su perspectiva, de hablar con personas de otras provincias. Ajá. Y por lo general, Jujuy no está mal ubicado en cuanto a el sueldo promedio mínimo de estatales o incluso en lo privado, digamos. Siempre está en una media alta, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Chaco, Corrientes, bueno, Salta en realidad está mucho mejor. Corrientes- Yo hablando chico. del NOA, porque, a ver, Santiago del Estero tiene muy buenos sueldos, chicos, comparado con nosotros. Sí. O sea, No. tengo mis parientes allá. Bueno, y- yo ahí tengo una discusión, A ver. porque ustedes ven que en todas las noticias siempre Sí. sale que el gobernador de Santiago del Estero dio un bono de Bueno, un millón no millonario. sé cuánto. Sí, y vos decís, bueno, millonario. sí. y yo he hablado No lo con digo gente por de eso, Santiago. Santiago del No, yo Estero. hablé el año pasado con alguien de Santiago y digo, chito, y es verdad. Le digo que Ah. sí es verdad, pero en realidad nuestro sueldo es, no sé, 300.000 pesos. Y él dice que va a dar un bono de 1,5 millones. Y el 1,5 millones lo divide en 8 cuotas. Entonces vos cobras 300 más el bono, 200. Nuestro sueldo es 500. Podríamos hacer un Entonces- análisis, ¿no? De las provincias. y Sí, habría que ver igual, no quiero Vamos a chocar con lo sacar que al hablando de aire, Santiago del Estero, ah, hace lo que poco dice Voy a hubo sacar a todos elecciones, mis ¿no? parientes al son aire. distintas informaciones, pero en No, realidad obvio. No, hay Ahora- una cuestión con eso también, digamos, ¿no? Sí. Bueno, se calma. Ah, No, pero hay una cuestión con eso. nos agarramos a la salida. Pero yo porque siempre cuando iba y charlaba, yo tengo una cuestión de que, viste, digo, bueno, a ver, No, ¿cuánto se claro. cobra en cada provincia? Y las veces que saqué el número, digamos, por lo general Jujuy no está tan mal ubicado. De que no es el mejor, sí, obvio. Pero no está tan mal ubicado, digamos. Quiero, traer a colación cosas de lo de peores. Santiago del Estero que decía Sí. Mariana. Hace poco, el domingo pasado, hubo elecciones municipales. Sí. Y que, claro, y ahí se da también un poco de los datos de la realidad, de que la Libertad Avanza, bueno, Pobre, Santiago del le Estero, fue re mal. Le fue re mal. ¿Qué pasó con la libertad Sí, avanza, creo Miguel? que sacó Quinto.
Sí, por ahí. porcentaje mal, muy estamos mínimo. hablando. Sí. Eran municipales, ¿no? Claro. En un lugar No me voy a salía reír, quinto, en pero- otro cuarto. Y ahí yo veía en los Y medios de otra comunicación, cosa- decían, ¿qué pasó con la Claro, libertad? pero y otra cosa, bueno, ganó el oficialismo, obviamente, Claro, que no claro, recuerdo claro, cómo se claro. llama el frente, porque Sí. estaba con peronistas, radicales. Sí, una mezcla, como decía. Una mezcla, un híbrido, digamos. Pero hay que tener en cuenta también cuántos fueron a votar. Y parece que eso, se muestra claro. una tendencia de que la gente ya no está yendo a votar seguido. Es lo que Ay, yo planteaba en el sí, primer programa y Javi me Claro, discutía. Hay un descreimiento. ¿Qué pasa? O una apatía política, si se quiere decir así, de que la gente cuando llegan las elecciones no quiere ir a Siempre votar. Y hay un está porcentaje pasando mínimo, mucho, sí. Sobre O sea, la ¿qué está legitimidad. pasando? Claro, Que lo planteamos en el primer programa, lo abrimos. Claro, obviamente, por eso hay que tener en cuenta y eso Lástima. también es un dato para ver qué es lo que pasa el año que viene. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones, chicos? ¿La gente irá a votar? ¿No Ah. les interesa? Yo creo que sí. Va a ir a votar. Son donde más van A a, ver, votar. yo creo que sí, la gente Sí, no las está elecciones llenando la nacionales heladera. Sí. fraccionan más gente, Sí. eso es verdad. Sí, Las sí. tanto legislativas Sí. o las que son en cada provincia por ahí, la gente se abstiene de ir a votar por diferentes cuestiones, obviamente, ¿no? Bueno, hablando del último tema, yo porque traía a colación esto, lo que había hablado nuestro vocero, digamos, del gobernador, mencionaba que los sueldos estaban muy Sí. precarizados, que él entendía Sí. lo que pasaba con la marcha de los docentes, porque ningún sueldo llega, decía él, hasta el 20, están todos muy ajustados, que están por el bajo índice de pobreza, que digamos, para que hoy una familia se sostenga tienen que los dos trabajar, que él comprendía la situación, y bueno. Y entra el endeudamiento que también hay, ¿no? Porque vos puedes cobrar, no sé, 1 millón de pesos y tienes que pagar 500.000 pesos de una deuda que tenés. Entonces, como Exacto. que eso lo alcanza, digamos. No, Claro. ya apartamos de la luz, lo que pagamos de luz, que eso también es otro debate, o sea... Claro, también no la me quita de enojo, digo, subsidios. exacto. Y nos después quitan los tenemos por otro lado subsidios. Mari que mencionaba, por ejemplo, de que como vos decís también el tema de los alquileres, ¿no? La gente, por ejemplo, tiene que pagar alquiler, que tiene que pagar obviamente sus servicios. No Sí. llegaba a fin de mes, ¿no? Él planteaba sí. eso. Entonces, mi pregunta, chicos, acá, ¿qué está pasando? Vamos a un camino hacia la crisis del 2001 en la parte económica. Sabemos, ya lo hablamos con, obviamente, especialistas sobre que la macro es una cosa, que vimos que era lo mejor que puede pasar en Argentina, pero ¿qué pasa con la micro? Que estaban cerrando los negocios. Claro, yo creo que es muy poco probable que haya una crisis de esa magnitud. Recordemos que en el 2001 era un contexto diferente, no solamente era una convulsión social, sino más que nada económica, ¿no? Se genera el corralito, la convertibilidad, los sueldos bajos, la gente no comía, el empleo también, viste, cayó Pero mucho vos, en ese Miguel, momento. o sea, la gente acá tampoco está consumiendo Sí, pero es alimentos que- básicos como la carne, o sea, pero son contextos de burro. diferentes porque hay que desglosar mucho la economía, ¿viste? Porque la economía es tan abstracta que a veces es muy poco entendible en muchas cuestiones. Pero para mí el tema del 2001 con la actualidad... Vamos camino, no. Dista No. mucho. No. O Puede sea, ser que como haya que la protesta una- está más fragmentada, podríamos Sí. decir. Porque viste que en el 2001 era que se vayan todos. Era Claro, Sí, ahora el no, mensaje es que se vayan pero todos. ahora no. O sea, lo político sí, siempre está latente sobre crisis política en nuestro país. Siempre Sí. hay crisis de representatividad. Quizás vos te referís quizás si hay una crisis institucional. Yo no lo veo por ese lado. Pero obviamente que puede pasar de que puede haber un estallido social. Por lo que está aumentaron pasando. mucho, Miguel, el tema de lo que sería el trabajo en negro, Sí. muchos despidos, cerraron muchísimos negocios del Ujú. 2023 Por hasta eso el te 2026. digo, puede haber una crisis en lo social y con eso un estallido, que la gente vaya a protestar. Bueno, ya hay elecciones el año que viene, ¿viste? O sea, casi para mí esto de generar una explosión como fue en el 2001 dista mucho. Aparte, hay una 5 realidad de presidentes que en una dijo- semana, chicos. Claro, y hay una realidad de que, bueno, hay que ver cómo estamos en temas de salarios y dólar. Yo había escuchado ayer un economista y es verdad, como dice el presidente, nosotros el sueldo del argentino promedio mejoró en cuanto al equilibrio, digamos, en cuanto al dólar, digamos. O sea, nosotros en el 2023 teníamos bajos promedios de salario en Sí. cuanto a dólar. Hoy estamos equiparados, está como medio estable. Por eso, la vos estás cuestión hablando de- de la macro. Pero, claro, no, bueno, pero eso no resta decir que las cosas suben todo el tiempo. Es que Los sí. servicios, los alimentos. Pero menos los cosas que sueldos, usamos. menos los Menos los salarios. Claro, sueldos. los sueldos. Y eso sí puede haber, digamos, un estancamiento hasta el año que viene, porque, bueno, el presidente... Miguel, los esto sueldos dice que están esto por es debajo largo. de la indigencia, obviamente, Miguel. y no estoy defendiendo esta gestión, obviamente, ¿no? Trato de por ahí analizar un poquito también, porque Sí. no es todo negro.
hay que rescatar un poquito algunas cositas que van mejorando, que no son muchas obviamente. ¿Pero a costa de qué? Y sí, a costa de... A costa del desfinanciamiento de la universidad, a Exacto. costa de Sí, bueno, que no eso salga son ninguna temas pensión. aparte. Bueno, lo el otro día hablábamos con hablaba el sobre cuestión concejal. de pensiones en un organismo público Sí. y se hablaba de que desde el año pasado que no hay respuesta acerca de nuevas solicitudes de pensiones de gente que tiene una discapacidad y quiere acceder al beneficio y no Dios lo puede mío. hacer, no hay respuesta. Digamos. Entonces, ¿vos considerás que sí? ¿Estamos yendo un camino? No, o no, porque la crisis de los millones fue otra cuestión. Para mí acá lo único que podría ser el proceso de desindustrialización que hay, ¿no? Que las industrias nacionales se está, digamos, desintegrando, Sí, digamos, sí, ¿no? sí. Por Desmantelando, por toda la desintegrando, exportación que hay, integrando. pero después no lo veo, digamos, cercano. A ver, Tenemos digamos un que- comentario acá A ver, que, sí, que- es lo que nos que- dicen. que les digo que está Y después bastante lees vos los interesante. de la con audiencia, el Miguel. Ujú. Con el Sí, acá lo 70% de las familias endeudadas y recuperables, hoy por hoy el pronóstico electoral es incierto para cualquiera. Sí. Eso es así. Y Ujú. cerca de 20 millones de pesos es la cuenta por mes del Estado jujeño para pagar los sueldos públicos. Es bueno Dato. escuchar, ¿no? Todas las voces de los vecinos, que bueno, la audiencia que nos está viendo. Sí, lee los mensajitos, por Este, favor. Bueno, tenemos primero quiero saludar a toda la audiencia que nos está viendo hoy, Gracias, día martes. gracias. A Soledad, a Hernán, a José, a quiero. Rubén, a Nos están Hugo, acompañando en este Ignacio. nuevo día, que es un montón. Sí, Gracias. un montón, igual. Felicidades, chicos. Eso es de admirar de la gente, la verdad es que es fiel a nosotros. Pero Por bueno, eso si estamos tenemos... un día más, chicos. Pero lee los mensajitos porque si no después sabes quién viene y me dice, no leíste mi mensaje. Vamos Ah. a leer que sea 1, 2, No 3. se enojen. No se Sí, bueno, enojen. hay muchos que nos Hay tiempo, felicitan, ¿no? Hay Miguel. muchos que nos felicitan, pero bueno, también hay otros que aportan su mirada sobre la Ezequiel manda política. saludos. Bueno, José Luis Martínez nos dice, hay que escracharlos a todos esos legisladores que aprueban esta ley. Sí. Bueno, Liliana dice, es difícil competir con las grandes estructuras y fragmentación es más difícil. ¿Qué más nos dicen? ¿Cuántos senadores tenemos? ¿Quiénes son? A ver, ¿se acuerdan de los nombres? Tenemos No, que saber. el numerazo, me Sí. acuerdo. ¿Cuántos Son tres. Son tres senadores. Sí. Tenemos a Carolina Moisés, Sí. a Tauche y Tauche. Vilma Bedia. Vilma Tres. Bedia. Vamos a ver cómo votan el viernes. Hoy ya sabemos Ya dos sabemos. votos, Ah, dónde ya van. sabemos. Creo que voto ¿Qué va a cantado. pasar con la Moisés? Creo que No ella sé, porque igual soy- se soy- pronunció que no iba a votar a favor de esta Estamos ley. en horario. Sí, pero pues, hoy Así que- estamos hasta las 12. Sí, porque hoy le entregaron tarde. Hoy, Hoy lo vamos tenemos, a las hoy lo ideas. tenemos al operador hasta Por las ese, 12. ese nos odia. Se quiere ir a dormir. Ese, déjense. Bueno, Ese ya se quiere solamente descansar. esto. Bueno, Ya lo está. Está castigado manejamos como hincha de nosotros. Racing ahí. Eh, Me da pena. Así como el hincha de Racing, River, Boca, me dan pena. No, bueno. Bueno, bueno, tenemos... ahí ya me olvidé. Bueno, estábamos hablando de los Tenemos senadores. tres senadores que vamos a ver Sí, cómo van a claro, votar. yo Yo sabemos la que- pregunta que yo me hacía, capaz que Sí. tiro cualquiera o me equivoco, es que Villarruel no va a presidir el Senado porque Milei viaja y Sí. asume el Ejecutivo, digamos, Exacto. entre comillas. Ujú. Y yo, si no me equivoco, Moisés es la vicepresidenta primera o no del Senado. O sea, Ah, ni idea, ahí me mataste. Sí, tenés razón. Por Yo el creo que último sí. A ver. acuerdo que se llegó en el es Senado. vicepresidenta, entonces ¿no estaría presidiendo Carolina Moisés el Senado? No lo Habría sé, que capaz que averiguarlo. me equivoco. Sí, No lo o investigué, el pero Senado. pensé eso. No sé si a Tauche también fue, digamos, presidía el Senado. Sí, pero pero creo que ella ahora está en primer cambiaron, lugar. ¿no? Sí. Pero ella está en primer lugar. O sea, que en Ah. teoría... Creo que sí, a Moisés. Habría que averiguar. No Para sé, el próximo programa Sí. lo averiguamos. Bueno, nos mandan Vamos muchos a ver. saludos, así que un beso a todos los que nos Vamos están a ver Sí, hay viendo. cómo muchos terminó la saludos. encuesta. Hay ¿Cómo muchos fue? saludos y Soledad, felicitaciones Liliana, para a nosotros. todas. Agradecemos quiero, a gente. todos los que nos siguen viendo por Gracias, el gracias, momento. gracias. Vayan a seguirnos @la pizarra. Sí, vamos a mostrar En el último Instagram. encuesta ¿Podemos, ese. ¿podemos ver las encuestas ese, por favor? Ya con eso A ver. cerramos. Por última vez. No se querían ir los A chicos, ver. viste que querían seguir de WhatsApp. A ver, ¿Subieron? A ver, Sí. Ceci, ¿podemos leer? Bueno, Sí. A ver que no traje justo hoy mis anteojos. ¿Lee, Mari? bueno. En la primera encuesta tenía que ver con que si la decisión queda en manos de tu provincia, ¿confían en que se van a cuidar la tierra y el agua o se va a abrir una puerta, una ventana más? Bueno, el 100% dijo que no confía. Ahí, Así que todos ahí de estamos acuerdo. todos de acuerdo. unánime. Exactamente. Y la segunda encuesta tenía que ver con que debería cada provincia decidir sola cuánta tierra, digamos, estratégica se vende al exterior. Y bueno, el 67% dijo que no Ujú. y hay un 33% que sí. Así Ahí, que, por bueno, lo que debatimos, mira, hay Sí. alguno que cambió de opinión. Sí, viste, bien, Sí. bien. se Fue dieron muy buena vuelta el como análisis, media Javi. en 2 segundos.
Sí, después voy a traer un ping-pong ahí para que la gente ahí los conozca, a los chicos, para que conozca a Mari, conozca a mí, para que sepan qué hacemos en nuestras vidas. Y bueno, y por último, presentar las redes que tenemos, que Las hasta el redes y momento nuestros Instagram auspiciantes. y nuestros auspiciantes. Bien. Ese puedes poner las redes primero y ya Y vamos por con la auspiciantes. música de Alma Fuerte, por favor. Digo Por redes eso- como si por fueran eso- varias, tenemos por eso Instagram ese ya todavía. sabe de que el próximo martes, cuando ya esté por llegar el horario, ¿viste? Ya no Hay tenés que terminar- tirar hay el que- hay tema. que terminar sí. antes. Nos tiré el de Mirta Legrand, alguno como para que ya se... Bueno, ahora vamos a ver. Ahí Ahí, están ahí nuestras tenemos en redes. pantalla al Instagram de la Pizarra del Consultor. Pedimos que nos vayan a seguir. Nosotros vamos a seguir subiendo contenido. También vamos a hacer El viernes hacemos sorteos. sorteos. El viernes hacemos Vamos a sorteos. hacer otras Sí. consignas para que participen y ganen también los premios que tenemos para ustedes. Y bueno, ahora pasamos a los nuestros auspiciantes. auspiciantes. Los podés leer, Javi, porque no traje mis anteojos, me olvidé. Está ciega, Ceci. Sí, es que los lentes, la verdad, son Ajá, primordiales. Yo chicos, también. yo no no vivo puedo así ver con nada lentes. sin Bueno, lentes. tenemos a Galle, si quieren. Dale, ¿alguno? Mari. A ver. Galleguito Vinería nos da los mejores vinos y disfruta lo mejor en cada momento. Mirá, le pongo voz de locutora, Esa, me chicos, encanta. por favor. Ceci Tu confianza, locutora. tu lugar. Bueno, acá lo pueden seguir en las redes. Tenemos el número de teléfono 388-44-06-697. Ujú. Por favor. Ay, mirá, nos auspicia una Sí. abogada. Javi, tu colega, léelo vos. Colega. ¿Por Ahí qué no está Javi. mi flyer ahí? No sé, Javi. ¿Por qué no poné están los plata, servicios que ¿querés brinda salir? Javi? Perdiendo Está. dinero. Le voy a poner también de mi hermano. ¿Qué pasa que no vende Javi? A ver. A ver, Vendo, próximo ¿qué programa pasa va a que no estar mi vendo? Listo. Bueno, Dale, Javi, tu colega, léelo vos. no, bueno, doctora Dayana Rodríguez, abogada. ¿Querés divorciarte? ¿No tenés una cuota alimentaria? Asesorate con el doctor Claro. Javier Pañal. Pasá tu chivo, Javi, Asesorate pasá tu con la, Con la doctora doctora Rodríguez. Anaí Rodríguez, que trabaja en distintos ámbitos, también en lo penal, en demandas a la administración pública, Buenísimo. defensa del consumidor. Bueno, por consultas, 388-514-4747. Qué bueno ahí a la colega viendo, Bien, auspiciando colega, este gracias. programa. Y viendo el programa un también de paso, beso, seguramente. Sí, Y la exactamente. verdad que está muy bueno, digamos, que se Que pueda nos trabajar. y apoyen, gracias, sí. tenemos que invitarlo un día que venga. a Sí, hablar obvio, sobre algo. Totalmente. Vas, Javi. Tenemos el Corralón y Ferretería Mat, que tiene todo lo que necesitamos para la construcción de nuestro hogar, para comprar un enchufe, un poquito, Sí. cemento. Sí. Queremos Siempre los construir, corralones todo lo mejorar, esencial. pintura. ¿Saben ustedes, chicos? ¿Ustedes o en cero de construcción? No, yo ¿Saben sé. también Yo una sé lamparita? pintura, yo sé pintura Yo porque en soy un momento muy buena, trabajé. debo decir, haciendo conexiones eléctricas. Bien, vale. Yo mi Ah, primer una año, el electricista. primer año que hice en la ENET 1, hice electricidad y aprendí cómo... Sí. Cambiar. ¿Cómo Sí. cambiar los Y interruptores? después Yo la también fuerza trabajé la en una aprendí. pinturería y sé mucho sobre pintura. Los Yo antes sabía colores. que era un Javi. látex. Chicas, Uy, ahora después soy- vamos a Ahora, pasar si su número, necesitas, Javi. vas ahí, O sea Javi. que sabemos, Vamos. digamos. Bueno, vamos ahí a quién Corralón. recomendar. Bueno, Contacto Mar- 388 7 46 57 75 6. Bueno, Bueno, pasamos al otro Vamos al auspiciante. último. Ochi. Celebra, bueno, todavía seguimos con la época del mundial, pero bueno, acá tenemos para hacer almanaque, llaveros, bueno, los fixtures que todavía siguen vigentes, todo sigue vigente. Todo sigue vigente. Acá los encontramos en Haití 318 en el barrio de Alto Gorriti. El WhatsApp es 388-470-5562. Está bueno Sí. esto también para los emprendimientos, ¿viste? Sí, Nos Sí, van a hacer llaveros de tu sirve. emprendimiento, Todo el de tu pyme. merchandising. Vamos a hacer Sí, uno de la sí, gente, pizarra. no se Un olviden llavero. de seguirnos. De seguirnos. Así que nos despedimos hasta el viernes, chicos. ¿Qué Sí, tenemos nos vemos para el para el viernes, Javi? ¿A quién tenemos? Tenemos Miguel. una invitada, una diputada provincial, Wow. Noemí Sasmendi, que vamos a hablar mucho sobre el trabajo legislativo, Traigan buenas preguntas. sobre los acuerdos de los Estaría bloques bueno en que la la audiencia provincia. pregunte, ¿no? A ver Sí, qué sí. pasa. abrimos también debate con la audiencia y bueno, y ver cómo califica también, si la conoce en realidad, porque Tal cual. el jujeño promedio no conoce a sus representantes. Yo le pregunto, ¿conocen a los diputados? ¿Quiénes son los ¿Quiénes diputados? son? Bueno, ahora Bueno, vamos a ¿quiénes tener Lo vamos a subir en ahora las vamos a redes y tener está una bueno que diputada nos dejen acá abajo sus preguntas Bien, para la bien, diputada. Así en la que- historia una cajita de preguntas para que registrar para hacerle a la diputada. Ajá, Buenísimo. bien, todas las preguntas. Gracias, Mari. Gracias, chicos. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Javi. Ese, por Gracias, aguantarnos. Gracias, Gracias, Ese. Ese. Gracias a Perdón. toda mi querida Nos audiencia. vemos Nos el día encontramos. viernes. Chau, Chau, chau. chau, gente. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento.
descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal